2 de la tarde con 19 minutos. Tras 10 postergaciones y diversas críticas, esta semana el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reforma a la educación superior. Queremos conversar sobre este tema y es por eso que nos acompaña Patricio Medina, el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Patricio, bueno, la ministra Adriana del Piano señaló en una entrevista durante este fin de semana que había cierto grado de tranquilidad porque una vez que ya habían conocido el proyecto, al menos los estudiantes, también los rectores y los grupos de oposición, esto había generado menor incertidumbre o al menos menos efervescencia de parte de los diversos actores sociales y académicos. ¿Están tranquilos ustedes? Estamos bien preocupados. Para nosotros el proyecto tiene mucha deficiencia, sobre todo en términos del financiamiento. Pero principalmente también hay una improvisación de parte del gobierno y una falta de claridad en términos de cuánto va a ser el tiempo que va a tardar en implementarse la gratuidad y también cuánto va a costar. O sea, se le pregunta en CNN también cuál va a ser el tiempo y ella no sabe responder. Entonces nos deja un poco preocupados de cuál va a ser realmente la política que va a ingresar el gobierno ahora, si hay una propuesta ideológica detrás, si hay un pronunciamiento sobre la gratuidad como un derecho o solamente son consignas que básicamente responden a las consignas que los estudiantes hemos tenido, respondiendo un poco a la encuesta, a la próxima elección, pero no hay una propuesta política detrás de garantizar el derecho a la educación. Patricio, y en ese punto, bueno, después tuvo la ministra que aclarar, finalmente las cifras son aproximadamente 3.500 millones de dólares para el 2017-2020. ¿Cómo están viendo esta situación de la gratuidad para poder llegar finalmente al 10º decil, que en el fondo es lo que terminaría otorgando la gratuidad universal, cuando incluso la misma ministra, el Ministerio de Hacienda, ha señalado que todo esto depende de cómo crezca la economía? Claro. Mira, para nosotros es preocupante porque básicamente lo que propone el Ejecutivo ahora es que dependa del PIB tendencial, que en palabras simples para que la gente nos pueda entender, depende del crecimiento del país y de la recaudación fiscal que tenga el país. El cálculo que hace el gobierno es un 29,5%, que son 8 puntos porcentuales más de lo que hay hoy en día. Y para eso nosotros como federación hicimos un estudio sobre cuánto tiempo va a tardar y Chile debería alcanzar el PIB de Japón. Y deberían ser entre 20 y 30 años, sin tomar en cuenta incluso algunas reformas tributarias que tienen que realizarse para poder alcanzar ese nivel de recaudación fiscal, que como estaba planteando era un 29,5%. Entonces, creemos que las familias no se merecen eso. Acá hay una dicotomía, por ejemplo, cuando financiamos a las Fuerzas Armadas. Existe una ley reservada del cobre para financiar a las Fuerzas Armadas, para comprar tanques, armas, pero cuando tenemos que financiar a miles de familias con su gratuidad, no hay así. No hay una propuesta igualitaria y básicamente dependen de una glosa presupuestaria que en palabras simples también para que la gente no pueda entender, significa que depende del crecimiento del país. Y creo que gente que, por ejemplo, hoy día supuestamente está estudiando con gratuidad, si el país no crece o no tiene este crecimiento estimado que plantea el gobierno, se le va a ir su gratuidad. Yo creo que las familias no se merecen eso. Ahora, respecto a esto, ¿cómo toman al menos este anuncio de otorgar gratuidad a través de glosa? E incluso la misma ministra señalaba hoy día en el diario La Tercera que nadie se había planteado la posibilidad de que el proyecto no sea aprobado en este gobierno, es decir, que sea una discusión para muchos años más. Sí. Más allá del financiamiento que el gobierno también nos quiere hacer jugar, el juego que quiere jugar en su cancha, que nos dicen, mira, hay 3.500 millones de dólares para financiar la educación, y nos preguntan, ¿es justo que sea solamente para educación superior? Y yo le quiero preguntar a la ministra si es justo que ellos administren más los recursos. Acá nadie habla de acceso. Y en términos de acceso, por ejemplo, cuando la PSU, un método segregador de educación, que los más ricos tienen los mejores puntajes, y si financiamos básicamente los mejores puntajes, como es un reproductor de desigualdad, los recursos están mal administrados. Si nosotros administráramos mejor el acceso en términos de propedéutico, por ejemplo, el ranking, financiaríamos realmente a los estudiantes que se merecen estudiar esta gratuidad, y no solamente los más ricos. Y creo que los recursos están mal administrados en ese sentido. Si se administraran mejor, podríamos financiar la gratuidad, o por ejemplo, aumentar impuestos, ley reservada del cobre para financiar esta gratuidad. Ahora, respecto a ese mismo punto, la ministra ha señalado que la gratuidad es, pero con mérito. ¿Cómo lo toman ustedes? Nosotros creemos que la gratuidad es un derecho y debe ser consignado en nuestra Constitución como un derecho garantizado, no como un método subsidiario como existe hoy en día en este gobierno. O sea, independiente de una persona que saque 450 puntos en la PSU a una persona que saque 850. En términos de PSU, como lo está indicando, para mí la PSU, y creo que los estudios lo han dicho, es un reproductor de desigualdad. Los mejores estudiantes con sus mejores notas en colegios, por ejemplo, rurales, no van a poder entrar a financiar su educación porque depende de una PSU. Entonces nosotros también queremos cambiar un poco el eje de la gratuidad. O sea, insisto, el gobierno quiere que nosotros discutamos sobre eso, pero hablemos de acceso, que es una demanda histórica también de los estudiantes, que creemos que tiene que ser discutida, insisto, para administrar de mejor forma los recursos para poder financiar la gratuidad. Y siguiendo con el tema del acceso, ¿cómo están analizando esta posibilidad? Al menos la ministra se ha abierto a la posibilidad de discutir el tema del crédito con aval del Estado.
Mira, eso es más preocupante todavía, porque el crédito del Estado lo que hace es financiar a los estudiantes por medio de los bancos. Y de hecho hay un estudio internacional que dice que el mejor negocio para los bancos es el CAE. Y nos preocupa que, por ejemplo, la reforma no hay una propuesta de disminución progresiva, porque si hablamos de gratuidad universal, que va a avanzar sobre eso, en la medida de lo posible, como lo plantea el gobierno, no hay una propuesta sobre disminución del crédito del Estado de forma progresiva, que creo que tiene que ser complementario a la gratuidad. Y solamente para puntualizar una cosa, cuando hablamos también de cuál va a ser el criterio de financiamiento de parte de la ministra, no, tampoco se habla, porque si financiamos a instituciones privadas, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Rol público? ¿Libertad de cátedra? ¿Democracia al interior de la universidad? ¿Educación feminista? No se habla de eso. También nos preocupa un poco que haya mayor claridad sobre ese punto. ¿Y cuál de ustedes debería ser la salida para el crédito económico del Estado? El ministro Izaguirre señalaba que esto al menos llegó para quedarse. No, la idea es que sea una disminución progresiva. Entendemos que esto es un proceso, pero también no hay una propuesta, como estaba planteándolo, de disminución progresiva que sea complementario a esta gratuidad. Pero insisto, y dejar súper en claro, acá se habla de gratuidad para las familias más vulnerables. Pero, por ejemplo, una pareja que gane 400.000 pesos cada uno y tenga un hijo, ese hijo no va a estudiar gratis, no le alcanza. El séptimo decil es súper claro que la gente lo sepa, no es la familia más rica, es el promedio de la familia. Y esas personas, esas familias, esos estudiantes no van a poder tener gratuidad con esta propuesta que el gobierno nos plantea en función de los vaivenes del mercado, en función del crecimiento tendencial del PIB, que creemos que no es lo que nosotros estamos pidiendo durante ya 10 años. Ahora, y tomando en consideración estos 10 años, se ha escuchado mucho de los mismos dirigentes que señalan queremos gratuidad universal, queremos la gratuidad que sea la forma que todas las personas puedan acceder a ella, y se habla con un sentido de inmediatez. ¿Cómo lo ven? O al menos ustedes tienen previsto que esta es una discusión que puede tardar incluso 10 años más. Mira, en términos de temporalidad, nosotros creemos que no pueden pasar 20 o 30 años, que es lo que la propuesta actual. Creemos que tiene que ser un proceso, pero no puede ser 20 o 30 años más. Y nos gustaría también claridad en tiempo, en recursos. Nosotros somos súper objetivos también, y aquí no hay una intransigencia, sino también una claridad de lo que se prometió a la ciudadanía en el programa de la presidenta y que hoy en día sabemos y nos damos cuenta que no es real. No hay una realidad de garantizar el derecho a la educación, ni tampoco cuánto va a ser el tiempo, ni tampoco quiénes van a ser los beneficiarios. Porque acá el mercado de la educación, según la propuesta del gobierno, está para quedarse. Lamentablemente el corazón del mercado de la educación, que por ejemplo es el AFI, que es el aporte fiscal indirecto que financiamos al estudiante pero no a la institución, tampoco se está hablando. No hablamos de fortalecimiento a la educación pública. Y la ministra dice, acá hay un sistema mixto. Pero ojalá que sea mixto, pero el 15% de la matrícula de la universidad es pública y todo el restante es privado. Entonces, seamos claros también en cómo la ministra está proponiendo las cosas. Patricio, la misma ministra ha señalado que los va a invitar a conversar. ¿Cómo ven estas conversaciones cuando los diálogos han estado medio cortados antes de que presentara el proyecto de la reforma de educación superior? Sí, mira, dos cosas. Para nosotros fue lamentable que no hubieran mecanismos previos a envío del proyecto, es decir, etapas prelegislativas, donde los actores sociales pudieran participar de la construcción de esta reforma. Y en segundo lugar, en términos de poder llegar a un diálogo con la autoridad, esto depende también de una decisión de la plenaria de las distintas universidades, también de la CONFECH, que estamos en proceso de dar esa discusión y creemos que va a ser importante también para lo que se viene ahora en el segundo semestre. ¿Hay unidad en la CONFECH? Sí, por supuesto. Nosotros desde 2011 hemos tenido internamente legítimas diferencias, pero siempre hemos salido con una única voz, con un único petitorio y también con una claridad de que queremos garantizar el derecho a la educación y también que todos los estudiantes sin distinción socioeconómica, cultural, étnica puedan estudiar gratis. Vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. Ustedes han convocado una marcha este día domingo, sin embargo el jueves recién pasado hubo otra manifestación que no está autorizada de parte de la Intendencia. Se generaron una serie de desórdenes, de disturbios en el sector de la Alameda. ¿Qué es lo que pretenden este día domingo, o al menos qué es lo que pretenden realizar y que no se repita la misma situación del jueves? Sí, mira, primero sobre el jueves, para dejarlo súper claro. Nosotros tuvimos distintas propuestas a la Intendencia, distintos recorridos, y se nos argumentó que no había escenario. Creemos que eso no puede ser un argumento de parte de la autoridad para no dejar marchar a los estudiantes de forma legítima. Y propusimos recorridos alternos desde esta federación de la Universidad de Santiago y esta vocería. Nosotros planteamos el Parque Almagro como punto inicial de la convocatoria, marchamos por el Paseo Bulnes, un paseo peatonal, y cuando llegamos a la Plaza de la Ciudadanía intentamos simbólicamente cruzar a Minibus para entregar una carta, se nos reprimió de forma brutal. Y por lo menos yo soy testigo que no vimos ningún destrozo y ningún encapuchado, como siempre se nos trata de criminalizar. Y principalmente sobre mañana. Acá nosotros queremos marcar un hito. Un segundo semestre movilizado pero con la familia. Para nosotros es importante recuperar ese apoyo ciudadano porque la DIMAR lo dijo. Acá hay un 63% de apoyo a la demanda de movimiento estudiantil,
pero sí es cierto, y hacemos la autocrítica, que hay un 77% de rechazo a la forma de movilizarse. Que nosotros desde esta vocería y esta federación queremos recuperar la familia y las marchas, recuperar a los papás, a los padres y las madres, a los abuelos y las abuelas, y a los hijos y a las hijas que nos acompañen en esta marcha y en esta movilización familiar. Va a estar el cantautor Jepe, de entre muchos artistas y actividades culturales. Y respondiendo a tu pregunta, queremos marcar un hito, que la gente entienda la necesidad de la educación como un derecho y que nos acompañe mañana, porque necesitamos a ellos para que la gente realmente se dé cuenta que esto es una demanda transversal, no solamente los estudiantes, y no hay intransigencia. Acá hay una petición legítima durante 10 años y queremos que hoy en día el gobierno tiene que escucharnos. Ahora, ¿pretenden hacer un giro a partir de este día domingo, tomando en consideración que quieran acercar a la familia? Ese ha sido al menos lo principal que ustedes han planteado durante estos últimos días. Y tomando en consideración que el jueves no les dan la autorización para marchar, salen a marchar igual. En las últimas manifestaciones se ha visto una serie de desmanes en varias partes de Santiago. ¿Y esto consideran ustedes que les ha generado el rechazo de parte de la ciudadanía, que en el fondo no se están escuchando las propias demandas de ustedes, sino que está planteándose más bien la molestia de la misma gente porque están nuevamente marchando? Sí, yo creo que eso es súper importante porque ha existido un clima de como criminalizar a la movilización o a los estudiantes. Nosotros entendemos que esos disturbios generan que hablemos 10 minutos, por ejemplo, de violencia, como ahora, pero hablemos de uno de educación. Y para nosotros es importante que hablemos de educación. Por lo mismo queremos darle un giro, y exactamente respondiendo a tu pregunta, claro, o sea, queremos marcar un hito de aquí al segundo semestre movilizado, pero con la familia, con contenido cercano a la gente, y que la gente entienda la necesidad de garantizar la educación como un derecho, que, insisto, es una demanda legítima. Acá no hay intransigencia, acá hay una petición, incluso una promesa parte del gobierno, que no se está cumpliendo. Nos propusieron una educación gratuita. Y hoy en día vemos el proyecto y no es real. Depende de los vaivenes del mercado, depende del crecimiento de un país, y las familias que hoy en día estudian gratis o que van a estudiar gratis no se merecen que su gratuidad, que su sueño dependa de los crecimientos del país o de los vaivenes del mercado. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Gracias a ti por la invitación. Ahí conversamos con Patricio Medina, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, entregándonos más detalles respecto a la reforma de la educación superior. Nos vamos a una pausa, pero antes los dejamos con los principales indicadores económicos de esta jornada.